Buenas tardes, bienvenidos. Estamos transmitiendo desde su casa, el Colegio Americano Anáhuac. Como la última ocasión, pues también de manera virtual, pero demostramos con esto nuestra intención de difundir entre toda la comunidad temas esenciales para enseñar, pero también para aprender. Yo sé que hoy nos acompañan no solo docentes, tenemos también estudiantes, tenemos padres de familia y algún público general que definitivamente hacia este tema de interés, pues tendremos que abordarlo desde muchos sentidos. Aprender a pensar. Qué básico se escucha esta frase, aprender a pensar. ¿Desde qué momento pensamos? ¿Desde qué momento dedicamos minutos a pensar? ¿Es un acto consciente? ¿Es un acto automático? Platicaremos un poco acerca de qué es pensar, cuáles son los beneficios de pensar y también incluir sugerencias y estratégicas generales y algunas otras específicas para promover que nuestros alumnos, que nuestros hijos aprendan a pensar. En la parte final de esta charla estaré compartiendo con ustedes qué no hacer, porque finalmente todos llegamos por ahí a acciones rutinarias y repetitivas que no benefician a nuestros alumnos. Entonces, en la parte final incluí qué evitar para promover que nuestros alumnos y nuestros hijos piensen. También les quiero comentar que hoy estaré compartiendo con ustedes una presentación básica. Yo le llamo básica porque después de revisar a muchos autores, yo incluyo en esta presentación lo que considero relevante para que aprendamos sobre el tema. Si ustedes creen que les es útil, que a ustedes les puede servir, pues les pongo al final el correo a dónde pedirla. Entonces, empezamos entendiendo cuál es el beneficio y la finalidad de pensar. Nosotros entendemos que es un proceso esencial, pero no solo para la vida académica, es para la vida personal, para la vida profesional de todo ser humano. Quizá es el objetivo principal de la educación de este siglo. Las metodologías son otras, las necesidades, se han visto, sobre todo en estos últimos meses, hemos tenido otras necesidades, pero la finalidad, el objetivo central de toda la educación en todos los niveles es que las personas aprendan y sepan pensar. Implica además, el desarrollo de procesos mentales. Yo no me iría, aunque aquí lo escribo, no me puedo limitar a habilidades simples como son observar, describir, analizar, reflexionar también, comparar. Estaríamos habilidades simples del pensamiento, pero que en conjunto permiten que el ser humano piense. Entonces, volvemos al mismo cuestionamiento. ¿Qué es pensar? Muchas veces por ahí, sobre todo cuando escuchamos a padres de familia o somos padres de familia, les decimos a nuestros hijos, piensa antes de actuar. Incluso nos señalamos y decimos o le señalamos al hijo, piensa. Es que piensa, como si fuera
un acto racional, un acto voluntario que con decirle se va a activar y nuestro hijo va a despertar y va a solucionar. Implica una actitud y un compromiso, porque la persona tiene que querer pensar. Pero muchas veces nos resistimos. Fíjense, cuando por ahí tenemos una situación, oye, ¿ya pensaste en qué colegio vas a inscribir a tu hijo? ¿Ya pensaste cómo qué vas a hacer con el cambio del carro? Cuando tenemos esas conversaciones, decimos, no, ahorita no quiero pensar, ahorita no. No, después pienso en eso. Y postergamos el acto de pensar. Porque no queremos traerlo a la conciencia, porque lo evitamos un poquito, porque si paso un día más sin pensar en ello, pareciera que me voy a quitar la atención y la preocupación. Decimos, no quiero pensar en eso ahorita. Pero andamos todo el tiempo ahí, tengo que solucionar esto, tengo que hacer aquello, y andamos pensando. Entonces, es un acto voluntario. Porque si decimos, es que no quiero pensar en eso, quiere decir que cuando yo quiera voy a pensar. Es un acto dominado por mí, es parte de lo que estaremos viendo. Entonces, hablábamos que es un acto natural, es un acto espontáneo. Porque si yo les dijera ahorita, piensen en su última visita, a su última reunión familiar, una reunión, la última fiesta que tuvieron, eso lo estamos limitando a recordar. Cuando decimos, es que piensa en la última vez que fuiste a la escuela, y nos ponemos a pensar en el último día. Eso es recordar, pero no precisamente es pensar. O sea, no percibimos el acto como tal, y muchas ocasiones pareciera que es lo mismo. Con recordar estamos pensando, pues es parte de. Pero pensar es una habilidad, ya que se mejora con el ejercicio. Excelente noticia, porque sí podemos hacer que nuestros alumnos y nuestros hijos mejoren. Pensar constituye una serie de procesos mentales en los que se reflexiona, se analiza, se argumenta, se dan razones, se crea también y se recrean realidades, porque muchas veces en nuestro pensamiento recreamos una realidad que tuvimos, inclusive una que no tuvimos. Entonces, todos estos actos sí se pueden desarrollar y sí se pueden perfeccionar. Frecuentemente yo hago referencia, hace muchos años que yo por ahí soy invitada, doy un curso de pensamiento crítico y me da mucho gusto porque algunas preparatorias lo tienen incluido como parte de su currículo, lo cual me da mucho gusto. Pero yo conversaba en una ocasión con unos padres de familia en una institución que lo tenía como asignatura en el currículo y me decía, maestra, es que mi hijo sacó 100 en la materia de pensamiento crítico. En todos sus parciales, en todas sus actividades, él me define perfectamente, trae autores para el pensamiento. Pero ¿por qué no es crítico? ¿Qué pasa? Pues no sacó 100. No domina ya esa temática. Pues sí, la situación es que lo vio como un contenido, como hablar de los estados del agua, como hablar de alguna otra temática de contenido de asignatura. ¿En qué momento se propicia que se apropie de lo que está revisando? Estoy hablando ahí, por ejemplo, pues del pensamiento crítico, pero ahorita estamos hablando del acto de pensar, de simplemente pensar. Ya no hablamos de pensamiento crítico, de pensamiento analítico, de pensamiento creativo. Hoy estamos centrados en pensar. Y hasta ahorita entonces vamos recapitulando que es un acto natural, que sí se puede desarrollar,
que sí hay formas, y vamos a platicar de algunas, y que desde todos los niveles podremos tener algunas orientaciones a que mejore el acto de pensar. Por ahí les platicaba de la importancia y la necesidad que los tres ámbitos del ser humano se vean en todo momento inmensos por el acto de pensar. El personal, como ser humano, como individuo, como papá, como hijo, como novio, como madre, como maestra pensante, pero ya viene también el profesional, donde quizás soy un empleado, soy una maestra, soy un técnico, estoy atendiendo quizá mi negocio, estoy trabajando como obrero, trabajando como empleado. Es el acto profesional donde requiero pensar, solucionar y demás para funcionar y conservar ese trabajo, para tener excelentes evaluaciones de mis superiores y coordinadores. Pero también viene el acto social, ese momento en el que me veo con mis amigos, con los amigos de mis amigos, con los familiares de mi novia, con los familiares de mi esposo, con los familiares del novio de mi hija, en fin, esa parte social que es otro ámbito indispensable del ser humano y que requiere tomar decisiones. Tomar decisiones para saber decir cuándo y en qué momento, para solucionar en cualquiera de los tres ámbitos. Voy a requerir solucionar. Voy a necesitar también, en algún momento, voy a tener que decidir y voy a tener que priorizar. A ver, de esto, ¿qué es lo que primero hago? De todo esto, ¿qué soluciono? De todo esto, ¿qué pago primero? ¿A quién atiendo primero? Eso es priorizar. Y eso implica pensar y decidir. También dar razones, es argumentar. Pero en la vida cotidiana, en la vida profesional, social, individual, bueno, habrá que priorizar también. Una situación muy importante en la actualidad. ¿Por qué digo en la actualidad? Porque hay un constante flujo de información. Hay acceso múltiple y diverso a la información que estamos obligados a discernir entre qué es útil, qué es real, qué no es real, qué es un mito, qué es mágico. Para poder llegar a ese punto requiero de habilidades propias. Generalmente nos platican algo y decimos, no es cierto. Es la primera reacción que en ocasiones tenemos. A ver, espérame. Para poder llegar a decir, no es cierto, tendremos que haber pasado por una serie de inferencias donde yo pueda decidir con certeza que eso que me dices no es cierto. Por supuesto que la relación del ser humano pues son actos inmediatos, de décimas de segundo. Ojalá hubiera el tiempo para hacerlo, pero sí como enseñanza, sí podemos hacer que nuestros alumnos, nuestros hijos, tengan un proceso de un pensamiento efectivo. Y es justamente algunas de las sugerencias que voy a darles. Resolver problemas de la vida cotidiana. ¿A qué me refiero con ello? Pues que enfrentamos problemas sociales, problemas profesionales, problemas de todo tipo, y eso también nos obliga a llevarnos a uno y a otro de los aspectos. Comunicar de forma efectiva. ¿Qué implica eso? Pues que necesitamos entonces
que nuestro proceso de lenguaje, nuestro proceso de pensamiento, nos obliga a comunicarnos de tal forma que lo que estamos pensando nos lleve a relacionar nuestras ideas. No nada más quedarnos en el acto de decir por decir, de hablar por hablar, sino de hablar situaciones efectivas. Vuelvo a insistirles que esta presentación que estoy compartiendo con ustedes y que por ahí la retiro y la vuelvo a poner, es toda una presentación, son apenas apuntes que ustedes la pueden solicitar con mucho gusto y se les hará llegar a los correos. Ahorita les voy a decir a qué correo solicitarlas. Bien, vamos a continuar entonces. Ser pensar también implica saber hacer, saber ser operativo. ¿En qué momento actúo? ¿En qué momento intervengo en esa discusión de dos alumnos? ¿En qué momento intervengo en esa discusión de dos hijos? ¿En qué momento dejo avanzar a que ellos solucionen? Eso también requiere de mi proceso, requiere de pensar. Entonces, fíjense todos los actos en los que vamos determinando y haciendo necesario nuestros actos de pensar. Que alguien me puede decir, bueno, es que tiene que ver con la madurez de la persona, tiene que ver con la personalidad de la persona, por supuesto, con el grado de responsabilidad que tenemos, cada uno en su ambiente laboral. Alguien me podrá decir, bueno, no es lo mismo estar en la casa, ser el jefe de familia y vas y eres un empleado, o a la inversa. Estás bajo una responsabilidad, tienes gente a tu cargo, decisiones importantes, decisiones de vida como el sector salud. No, ahí se requiere un proceso de pensamiento más complejo, con más argumentos, con más análisis, en fin. Ya entonces, la suma de esas habilidades darán propiamente el proceso de pensamiento. ¿Y podemos enseñar entonces a un niño de preescolar a pensar? Por supuesto. A decidir, por supuesto. A jerarquizar, por supuesto. A saber elegir, a saber pedir las cosas. Claro que si nuestros alumnos, nuestro niño se pone a llorar y se tira en el suelo a los 3 años porque quiere algo y además lo consigue con la gente que le rodea, pues él ya está pensando que esa es la forma de solicitarla. He ahí la importancia de qué estamos haciendo y qué es en la formación de cada uno de ellos. Ahora bien, seguimos entonces con otro aspecto importante, que es ser flexible. ¿Por qué lo destaco? Siempre insisto también en esta situación porque vivimos en una sociedad asimétrica, en una sociedad tan diversa, donde cada quien es una realidad distinta. Y eso nos va formando y nos va constituyendo como verdaderos cúmulos de experiencias que nos permite pensar de distinta manera, pero también decidir y argumentar de distinta manera. Por eso el ser flexible, el escuchar diferentes opiniones. ¿Cuántos de ustedes tienen compañeros en su trabajo, en su medio social, en su familia, que no escucha opiniones? Ya no digo que las haga o que cambie de opinión. Estoy hablando de simplemente escuchar diversas opiniones. ¿Cuántos de nosotros tenemos por ahí compañeros, ojalá que no sean ustedes ni sea yo, que no sabemos escuchar distintas opiniones? Ya vendrá entonces el momento de decidir, de cambiar de opinión, porque también es otra habilidad.
darse permiso para cambiar de opinión. Pero aún así, por eso lo establezco en esa línea, el ser flexible, el escuchar distintas opiniones. Ya no estoy hablando en el nivel más profundo, que es cambiar de opinión, porque también para eso nos damos permiso. En múltiples ocasiones somos nosotros los que no nos permitimos cambiar. Oye, hoy voy a hacer esto diferente. No. ¿Por qué? Porque siempre lo he hecho. Pero también ese permiso viene de la propia voluntad. Si yo escucho diferentes opiniones, fíjense bien, yo no digo que sigamos a todo lo que nos opinan y cambiemos de opinión, y ahora viene otro y cambió la otra opinión. No. Escuchar, y en esa oportunidad de tener un abanico de posibilidades, entonces podré ir más allá para argumentar y permitirme cambiar de opinión. Eso también es parte del pensamiento. Aquí yo establezco en dos diferentes enunciados dos aspectos básicos del pensar humano en este momento de nuestra vida como humanidad, de nuestra vida como completo, como ser parte de una humanidad. Ya no hablo de globalización y demás, sino que lo que yo haga beneficie también a quien me rodea aquí, como mi familia, pero también a quien beneficie con esta inmediatez que ahora tenemos, pues beneficia a alguien más. Cuando yo acompaño a alumnos que están proponiendo un trabajo pedagógico, de pronto ellos consideran que sus aportes no van a trascender, y claro que sí. En este momento lo que hace un maestro o algún papá o alguna mamá o algún coordinador lo hace en algún lugar lejano, en prácticamente unos minutos lo puede conocer la humanidad completa, sobre todo si estamos generando nuevos conocimientos. Y esto, sin duda, ahora sí, utilizo la palabra, debe beneficiar a la humanidad completa. Porque el bien del ser humano siempre será buscar el bien de otro ser humano. Entonces, estos dos enunciados que pongo aquí, que es generar nuevos conocimientos, son un objetivo principal del pensar de manera eficaz y eficiente. Por otra parte, yo aquí establezco también vivir con plenitud y capacidad de gozo. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de nosotros tenemos por ahí todo, tenemos lo principal, que tenemos salud, pero buscamos esos pintitos que nos impide vivir con plenitud, vivir de acuerdo a nuestros propios valores, vivir de acuerdo al beneficio propio y de mi familia. Eso también es un acto del pensar de un ser humano. Muy bien, entonces, aquí les comparto, no pretendo por ahí que lo hagan suyo, cada quien podrá definir qué de eso les gusta, qué de ahí no coinciden, porque también se puede decir no coincido con la doctora Nelly. Bueno, entonces ya estás pensando, y lo cual me da mucho gusto. Vamos a irnos entonces a las sugerencias específicas. Ya no sé dónde estoy. Algo sucedió, pero esto no debe de quitar nuestro equilibrio. Tenemos que saber afrontar esto y otras cosas que suceden, por lo cual volvemos a posicionarnos como seres humanos pensantes, ya que la tecnología no es perfecta, somos los humanos los que usamos y utilizamos la tecnología. Entonces, pues vamos a continuar en ese sentido.
No se han perdido, estábamos fuera, pero vuelvo. Ahorita deben de estar viendo a un bebé precioso que nunca he entendido por qué cuando decimos voy a pensar y me pongo, todas las imágenes dice pensar y me señalo así o señalo el dedo pensar. Eso no lo sé, no sé de dónde surge, pero algún día lo sabré. Vámonos a las sugerencias generales. Para ayudar a que nuestros hijos, alumnos y acompañantes, sea quien sea, piense. Primero, bueno, no tienen un orden, primero en platicarlo con ustedes. Déjenlos resolver problemas. Incluso problematicen para ellos. Pónganles una piedrita en el camino para que los niños, los adolescentes, sepan resolverlos y sepan inclusive de no perder su autocontrol, no perder el dominio de lo que hacen. Si en este momento que acaba de surgir el problema tecnológico, a mí se me olvida todo lo que les tenía por compartir o pierdo la tolerancia, pierdo la ecuanimidad que me debe tener concentrada y pensando, pues definitivamente dejo todo a un lado, nos damos un tiempo, vemos qué hacemos. Eso, resolver problemas, es justamente pensar. Permitan que se aburran. Es más, favorezcan que se aburran. ¿Por qué? Porque con ello se va a favorecer el pensamiento creativo. Se fue la luz, que eso es terrible, porque cuando hace calor es para todos, pues dependemos del clima y algunas otras cosas. Pero si no hay aparatos electrónicos, quiten por ahí, si pueden, desconecten internet. Ténganlos una hora, más allá de que no debe generar angustia ni ansiedad, va a permitir que ellos empiecen a improvisar, a desarrollar una parte del pensar que se llama el pensamiento creativo. Favorezcan entonces que haya un momento de inactividad para que eso genere nuevas y mejores actividades y formas de pensar. Expónganlos a situaciones donde pueden tener éxito. Claro, eso también les va a favorecer su autoestima. Pero también expónganlos a situaciones donde pueden no tener éxito, donde se pueden equivocar, donde pueden tener frustración para que puedan avanzar con ella. Eso también favorece que piensen, que encuentren nuevas formas de resolverlo. ¿Qué sucedió ahorita que la señal se nos fue? ¿Qué nos pasó? Bueno, pues el momento pensé, lo que voy a hacer es grabar esta parte que me faltaba de las sugerencias y la compartiré con todo el que la necesite, con el que esté conectado, con el que la pida en Facebook. ¿Por qué? Porque mi intención era una. Y si hubo una falla tecnológica que igual puede producir que de pronto no tengamos luz, ustedes o yo, bueno, es justamente una problemática que requiere solución. Fíjense qué tan equivocados estamos los papás y los maestros cuando exigimos mucho, como también cuando nos conformamos con poco. Todos tenemos alumnos, yo soy la primera que me anoto, que me escribo en la lista. Tenemos alumnos que nos entregan un trabajo y digo, ¿cómo me pudo entregar esto? Pero no porque esté molesta o enojada, estoy como si su capacidad es para mucho más. Pero yo me puedo quedar y decir, bueno, pero su intención ya era de cumplir y entonces pues le voy a poner un 10 y ya cumplió. No, ni me conformo con poco, ni le exigir mucho, encontrar un balance, un equilibrio para que esto suceda. Entonces, eso también requiere de nuestro acompañamiento. Nos permite y nos obliga a poner un equilibrio. De cuando elogiamos mucho y de pronto reconocemos
eres lo máximo. Siempre recurro a este comentario mío porque frecuentemente lo hacemos. Es que eres el mejor, eres el campeón. Bueno, ni los reconocimientos al extremo, ni los elogios sin razón. Los reconocimientos justos, en equilibrio. Si alguien logra una situación que no había alcanzado, puede ser simple para otro. Bueno, pues habrá que reconocerle ese esfuerzo. Esas son sugerencias generales y voy a continuar aquí. Oblíguenlos a que decidan. Habrá situaciones dependiendo de la edad. Dependiendo de la edad. Vuelvo a insistir. Donde me dice, mamá, maestra, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo cambiar esto? No sé, tú qué decidas, lo que tú pienses, lo que tú opines. Habrá algunas que no pueden traer consecuencias definitivas ni drásticas. Oblíguenlos a que decidan. Oblíguenlos a que decidan por una o por otra opción. Eso también va a favorecer que ellos piensen. Promuevan lo que les decía, promuevan el error. Promuevan que se equivoquen, porque de esa manera ellos deberán de combinar sus propias habilidades, y si no, para eso estaremos con ellos. Estamos hablando que estamos ayudando a que piensen. Entonces, al promover el error, si nosotros podemos acompañarles, entonces nos permitirá que ellos encuentren nuevas y mejores formas de resolución. Asignemos responsabilidades y que no nos dé miedo, inclusive, ya sea en el ámbito familiar o en la escuela, porque vamos a volver, por supuesto que vamos a volver a las aulas. Podemos ir turnando las responsabilidades desde las básicas, de acuerdo al nivel, hasta las más importantes, hasta algunas que tengan repercusión grupal y que sepamos asumir de manera social, que por ahí tienen ustedes, promueve actividades sociales, que sepan colaborar, que sepan esperar turno, que sepan escuchar, que sepan discernir entre a quién escucho y a quién no. No vayamos a esa actitud que de pronto tenemos y que nos queremos tapar así los oídos para no escuchar tantas opiniones. No, que sepamos jerarquizar entre ellas. Hagamos visible el pensamiento. ¿A qué me refiero con eso? Esto para mí es básico. Hagamos visible el pensamiento. Es traer a la conciencia de cada uno si estoy triste, si estoy ansioso, si estoy deprimido. Si no puedo decidir porque tengo tantas opciones, pero hacerlo visible, son tantas que no puedo decidir una u otra. Eso es hacer visible el pensamiento, traer a la conciencia, traer a la vista nuestros propios pensamientos. Y justamente aquí estoy escribiendo, les dije que tenía sugerencias generales y ahora paso sobre algunas sugerencias específicas. Dependiendo de la edad, vuelvo a insistir que esto no es una receta. No hay recetas, ojalá hubiera, porque nos apegamos y vamos palomeando en un checklist qué pude hacer, qué no pude hacer, y voy paso 1, paso 2, pero no existen las recetas entre los seres humanos. Inclusive, con nuestros hijos no nos funciona igual lo que funcionó en la primera hijo con el segundo. No funciona igual cuando tengo un cuarto grado y el siguiente año tengo cuarto grado, pero no me funcionan nada, las estrategias no me funcionan. Ni siquiera con el mismo grupo o el mismo alumno me funciona igual todo, porque no hay recetas para los seres humanos. Entonces, ojalá y que pudiera yo haber transmitido lo que es una estructura, un esquema para pensar, un esquema de acompañamiento. Esto lo pueden hacer ustedes de manera muy simple, determinar un esquema en el que diga van a hacer esto, después esto y aquello. Y luego hacen un ejercicio, una actividad, y acuérdate que primero íbamos a hacer esto, después esto y aquello. Tampoco sirve tantos pasos porque a veces ni los adultos podemos seguir muchas indicaciones a la vez.
A eso me refiero con las estructuras del pensamiento. Promuevan que conversen con los textos. ¿Qué significa? Damos una lectura por ahí. Les decimos que tienes que leer esto, sí, pero vas revisando, vas leyendo y vas conversando con el texto. A ver, esto no es cierto, y sigues leyendo. Es que no puede ser, esto que me está diciendo no es, y si mejor le haría esto, entonces va en esa combinación constante con el contenido de la lectura. A eso es a lo que le llamamos conversar con el texto. No estoy hablando de un acto psicótico donde los pongo a platicar con un espejo, no. Es platicar, conversar, cuestionarse con aquello que vamos revisando una y otra vez. Conversar con el texto. Y también los cuestionamientos específicos en tercera persona. Y aquí les pongo un ejemplo. ¿Qué haríamos para que Rosy le gusten las frutas o las verduras? Porque quizá las frutas es más fácil que nos guste a la mayoría, no a todos. A ver, ¿qué haríamos para que a Rosy le gusten las verduras? Y entonces ya estamos promoviendo que haya una posible opción o posible solución para que piensen quizá y entonces interioricen lo que ellos pudiera servirles. ¿Qué haríamos para que a Pedro le gusten las fracciones? ¿Qué haríamos con Pedro? Y entonces empezaremos por ahí con una opción, una lluvia de ideas que estaremos promoviendo que cada uno, desde sus propias fortalezas y desde sus propias áreas de oportunidad, los estemos obligando a que piensen en opciones. Explicamos el contagio de una enfermedad, por ejemplo, este es un momento oportuno del coronavirus. ¿Qué haríamos para bajar el contagio de esto? A ver, quiero opiniones, pero estamos obligándolos a pensar. Yo no quiero que se me vaya el tiempo, no me voy a detener en esta diapositiva, porque aquí hablo sobre la causalidad. ¿Qué es esto? Pues es precisamente encontrar las causas de, suponer las causas de por qué creen ustedes que pasó esto. En la historia determinada de la independencia de México, ¿por qué creen que ustedes que llegó a esta situación? Es enseñar sobre las causas, la causalidad. Esto les digo, no me voy a detener, me quiero ir inmediatamente por el tiempo que perdimos a lo que debemos evitar. Yo analizo una y otra vez exámenes por ahí que se ponen y hay un estudio publicado en alumnos que estudian para maestros, donde el 70% de los exámenes son preguntas fácticas. Y esto es preocupante. ¿Por qué? Una pregunta fáctica, ¿qué es? Aquella que nos dice, a ver, define qué es una célula, define qué es una programación didáctica y la respondemos con un concepto, con un número. ¿En qué año tal? ¿Cuántos tipos de división celular existen? ¿Cuántos? Esas son preguntas fácticas. Es terrible que el 70% de los exámenes o de las evaluaciones escritas que compartimos, aquí estoy hablando específicamente en el grado licenciatura, pero el porcentaje es para todos. El estudio que yo les digo fue en todos, básica, media y superior, donde el 70% se limitaba a las preguntas de terminología. ¿Qué podemos hacer? Aquí les pongo enfrente unas posibles preguntas. ¿Cómo cambiar esas preguntas fácticas a preguntas que promuevan el pensamiento? Y la primera de ellas dice, con ayuda de tu libro, dependiendo del nivel, vuelvo a insistir, si estamos en primero de primaria y acabamos de ver lo que es vital y no vital para la vida, con la ayuda de tu libro o de tus anotaciones, planea un viaje con elementos vitales en tu mochila. Pueden consultar su libreta. Ellos van a tener que ir a consultar y entonces planear un viaje. Pero tendrán que aprender a saber qué, volver a repasar qué es un elemento vital. Otro ejercicio, y esto puede ser para primaria, para secundaria, incluso para otros niveles. Construye un enunciado que inicie con un adverbio.
Puedes consultar tu libreta. Van a ir, van a revisar y van a ver qué es un adverbio para poder entonces construir el enunciado. Déjenlo que consulten su libreta, porque el cuestionamiento no se limita a decir, a ver, define qué es un adverbio, define qué es un elemento vital. No. Constrúyeme un enunciado que inicie con un adverbio. Vean qué manera tan simple de hacerlos pensar. En segundo de secundaria, les pongo aquí otro ejemplo, consultando tus notas. Identifica los objetivos, perdón, este es para licenciatura, para estudiantes de maestros. Consulta tus notas, consulta esta programación que te doy, identifica los objetivos de la actividad y conviértelos para segundo de secundaria. Tendremos que saber qué es un objetivo específico. ¿Cómo lo voy a convertir a segundo de secundaria? Tendré que pensar en los niveles del desarrollo del pensamiento que describió Piaget para poder hacer la adecuación de segundo de primaria a secundaria. Entonces, fíjense lo que una simple pregunta promueve y favorece que las personas piensen, nuestros alumnos piensen. Les puse aquí 3 ejemplos en 3 niveles distintos. No acepten tareas con entregas definitivas. Ya me lo entregaste, me parece muy bien, pero tienes que corregir esto y esto. Y te la llevas y me la vuelves a traer, o te la envío y me la vuelves a traer. No nada más es, la recibí, tienes 8, tienes 9, felicidades, cumpliste, tarea completa. No, es excelente esto, pero corrígeme esto, y estamos haciendo que él establezca también una relación con el texto. Eviten, por favor, el decir piensa, porque automáticamente parece que le dicen a nuestro sistema de pensamiento, bloquéate. Hay ocasiones que nos preguntan algo que sabemos que lo tienen ahí. Entonces evitemos, no sé, ¿tú qué dices? ¿Tú qué opinas? Maestra, ¿puedo resolver esto? No sé ahorita. ¿Lo puedes hacer tú solo? Volvamos a problematizar de esa manera. Y seguramente podrán llevarlos. Aquí quiero dejarles a la vista el correo donde pueden pedir la presentación si creen que les es útil. Ahí lo tienen a la vista. Seguimos con ustedes, tenemos para ustedes programas en los que precisamente todas estas actividades nosotros las incluimos en nuestro programa. No damos una clase de pensar, no incluimos una asignatura que sea pensamiento crítico. En cada una de nuestras actividades, de nuestros programas, nosotros promovemos que nuestros alumnos piensen. Entonces, ahora no tuve oportunidad para preguntas, estábamos sobre el tiempo, habíamos perdido unos minutos para desconectarnos, pero yo los invito a que se acerquen a nosotros, los invito a que nos conozcan, a que por ahí reciban también la información del programa que quieran. Tenemos, la especialidad de neuroeducación, donde vemos estas actividades y muchas otras que nos obligan a conocer nuestro pensamiento, nuestra forma de pensar, nuestra forma de cómo interviene nuestro sistema de pensamiento en las neurociencias en favorecer el aprendizaje y la enseñanza. De ahí que cualquier padre de familia, cualquier persona con cualquier profesión puede inscribirse en la especialidad de neuroeducación. Ha sido un placer estar con ustedes. A mí me da mucho gusto poder compartir este tema y algunos otros que tengo preparados. Sigo con mi intención de compartirlos, de que tengan acceso a ellos y que compartan también la liga en la información, porque está sustentado. Todo lo que acabo de compartir se hizo revisión, pues claro, de muchos textos, de muchos autores para llegar. No parte nada más de la experiencia propia. He tenido que revisar bastantes aportes para llegar a ello. Seguimos recibiéndoles en esta su casa, el Colegio Americano Anáhuac, que este año cumple 35 años de fundación, lo cual nos tiene pues muy orgullosos, muy contentos, y esperamos seguir recibiéndolos aquí en el Americano Anáhuac con los brazos abiertos para poder compartir con ustedes nuestros distintos programas desde preescolar hasta nuestro doctorado. Es un gusto estar con ustedes y me despido deseándoles lo mejor
para sus siguientes días y a pensar se ha dicho.